Estimados estudiantes, feliz día. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el mecanismo de una reacción. Para determinar la ecuación de velocidad de una reacción química, recuérdense que es necesario el método experimental, tal y como mencionamos cuando estábamos hablando sobre la ecuación de velocidad. La razón por la cual el orden de la reacción química no es equivalente a la estequiometría es porque muchas veces los procesos ocurren en varias etapas. Cada etapa se le conoce como etapa elemental o proceso elemental. La secuencia de los procesos elementales se van a llamar mecanismo de reacción. Si por el contrario una reacción química tiene lugar en una sola etapa, se le va a llamar reacción elemental. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta parte. En las reacciones elementales, tal y como se muestra en la reacción general, en este caso tanto la estequiometría como el orden de la reacción sí coinciden. Es porque la molécula A debe chocar con la molécula B para obtener el producto. Ese es el único paso que es determinante en este tipo de reacción. Lo otro que voy a aprovechar de introducir aquí es el concepto de molecularidad. La molecularidad es el número de moléculas de A que pueden chocar con un número determinado de moléculas de B para obtener el producto. Y este tipo de molecularidad se puede identificar o se puede señalar como de dos tipos. Una es unimolecular y la otra bimolecular. Cuando hablamos de unimolecular es cuando una única molécula se disocia, como la que vimos anteriormente iniciando la clase de cinética, que era una reacción de descomposición. Mientras que la bimolecular requiere que dos moléculas choquen para que tenga lugar la reacción química. Vamos a evaluar ahora el mecanismo de reacción de una reacción química que se lleve a cabo en etapas. Y para eso vamos a hacer uso de la ecuación numérica en la cual A se combina con B para darnos como productos de reacción C y D. Dicho esto, experimentalmente se sabe que tanto A como B son distintos a los coeficientes de las especies que conforman a la velocidad química. En otras palabras, la velocidad va a ser igual a la constante de velocidad por la concentración de estas especies elevada a la unidad. Recuérdense que cualquier número elevado a la unidad pues es el mismo. Por eso podemos arreglar o reescribir nuestra ecuación matemática de esta manera. Dicho esto, vamos a la siguiente parte. ¿Cómo describimos nosotros esta reacción química en etapas? Vamos a suponer que se lleva a cabo en tres etapas distintas. En la primera etapa, como podemos observar, se combinan A y B para darnos C y E. Luego tenemos una etapa 2, en la cual se combina B con E y nos da F. Y finalmente tenemos una tercera etapa, en la cual A se combina con F para darnos D. Si ahora nosotros hacemos la suma algebraica de estas especies, obtendríamos que algunas de ellas se van a cancelar porque están de dos lados distintos de la reacción química. Es decir, unos están del lado de los reactantes y otros están del lado de los productos. Por lo tanto, si nosotros consideramos esto, las especies que se encuentran o que se cancelarían, en este caso serían E y F, dándonos al final lo que es la ecuación global, la ecuación química global que describe al proceso químico. ¿Qué nos dice esto? Que el mecanismo de reacción es congruente porque se obtiene esa ecuación global. Y lo otro que es importante considerar aquí es que la reacción química tiene que tener una etapa lenta y a esa etapa la vamos a llamar etapa limitante de la reacción química. Posiblemente la etapa 1 es la lenta del proceso porque solo para esta ecuación de velocidad K es igual a la concentración de estas especies elevada a la unidad. En este caso sí van a coincidir los coeficientes estequiométricos con el orden de la reacción de cada uno de los reactantes que se encuentran en la ecuación química respectivamente. El hecho de que F y E no aparezcan ni en la reacción global ni en la ecuación de velocidad es porque son especies intermedias de reacción. Son productos que se forman en una etapa elemental y se consumen en la siguiente etapa. Tienen un tiempo de vida muy corto. Por eso es que son difíciles de detectar y es por ello que es importante realizar experimentos para poder estimar o desarrollar o llegar a la conclusión de las etapas que pueden acompañar una reacción química que pues se lleva a cabo en varios pasos. Entonces, si estamos en presencia de una reacción química que ha tenido lugar en varias etapas,
nosotros podríamos, a través de un diagrama energético, describir desde el punto de vista de su entalpía o la energía necesaria para que tenga lugar la reacción química completa, describir el comportamiento de ese proceso o ese mecanismo de reacción. Imaginemos que entonces partimos desde los reactantes. Una vez que estos logran obtener la energía necesaria para alcanzar el primer estado de transición, se obtienen los productos de la etapa 1. Una vez que nuevamente el sistema le proporciona la energía necesaria para alcanzar los productos de reacción de la etapa 2, una vez que haya alcanzado el segundo estado de transición, pasaríamos entonces a la etapa 3 y a la última etapa de ese proceso, obteniéndose finalmente el producto de reacción deseado. Hay que considerar que en estas etapas intermedias los productos de reacción en algunos casos se fueron consumiendo, es decir, en este caso serían E y F. Por lo tanto, ellos no van a aparecer en nuestra reacción global final. Desde el punto de vista energético, nosotros podemos describir entonces el comportamiento como lo acabamos de hacer. Y inclusive, fíjense que por ser un comportamiento en 3 etapas y saber que una de esas etapas es el paso lento, que en este caso sería la etapa 1, encontraríamos que la montaña pues sería de mayor energía en comparación a los otros dos procesos. Eso es importante y eso es lo que nos permite evaluar cómo tiene lugar un proceso o reacción química en etapas. Con esto, queridos estudiantes, los dejo. Espero que tengan un feliz día y espero que haya sido de su agrado, toda la clase que hemos visto el día de hoy.